Dios le bendiga a cada uno de ustedes, estimados alumnos del Instituto Bíblico La Verdad Presente. Mi nombre es Anthony Buques y juntos estaremos estudiando el curso número 3 titulado Teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Así de que les doy la bienvenida a cada estudiante, quienes juntos estaremos analizando y estudiando lo que habla sobre la teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Definición de teología. Teología se ha definido como el estudio en cuanto a Dios, el estudio cuyo propósito es mayor conocimiento de Dios. Teología es una palabra genérica que resume los varios esfuerzos del hombre de hablar en cuanto a Dios. Vamos a conocer un poco sobre lo que significa la palabra teología en su morfología. Según el griego, la palabra teología significa teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, razonamiento, por lo que significaría el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. También es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, como son sus atributos y sus perfecciones. Nosotros debemos saber que la teología es enseñada por Dios. La Biblia es la expresión de la palabra de Dios en la historia de su pueblo. Es una palabra histórica. Aunque el pueblo de Dios cambia, en el Antiguo Testamento es la nación de Israel y en el Nuevo Testamento es la comunidad de seguidores de Jesús. La naturaleza de la palabra de Dios es invariable. Siempre es la expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Esto es especialmente evidente en los pasajes legales, discursivos y sapiensales, pero tampoco es ajeno a la literatura histórica y narrativa, donde los historiadores bíblicos no se contentan con describir los hechos, sino que evalúan los hechos a la luz de la palabra de Dios conocida en ese tiempo. Así el estudio de la teología y el estudio de la historia del pueblo de Dios son inseparables. También debemos saber de que la teología enseña de Dios. El tema de la teología es Dios mismo. Así teología incluye la reflexión humana sobre la palabra de Dios enunciada en la historia. Esta reflexión tiene como fin el entendimiento y la obediencia de la palabra. Implica que la reflexión es personal y nace de una fe personal. Teología no puede ser escrito por un comité, pero tampoco por un individuo fuera de la iglesia. Debemos también decir que la teología debe de conducir a Dios. El propósito de la teología es una comprensión más profunda y un compromiso más estrecho con Dios en la situación personal del estudiante. La teología no puede ser hecha aparte del deseo de acercarse a Dios. Los tres sentidos de la teología, como valga recalcar el tema, la teología se basa o se desarrolla de tres maneras o en tres sentidos de la teología, los cuales son, primero, la teología bíblica, número 2, la teología escolástica protestante o la teología dogmática ortodoxa. ¿Por qué es importante la teología? La teología bíblica tiene un propósito distinto de la teología dogmática. La teología bíblica es primordialmente una tarea histórica, descriptiva. Busca sintetizar y resumir el contenido teológico del texto bíblico. Para lograr ese fin, el teólogo bíblico está interesado en describir el sentido original del texto para relacionar ese sentido con la cultura e historia particulares de las gentes a las cuales el autor escribió. La teología dogmática es primordialmente una tarea instructiva pastoral. Busca aplicar las conclusiones de la teología bíblica a la situación del teólogo dogmático. Para lograr ese tema o ese fin, el teólogo dogmático se interesa en sistematizar en forma coherente el contenido de la teología bíblica
para presentarlo a las gentes de su propio día, siempre con miras a proveer soluciones a los problemas que esas gentes puedan vivir. Vamos a estudiar un poco sobre algunas relaciones con las otras disciplinas bíblicas. El estudio de la teología del Nuevo Testamento no puede hacerse en un vacío. Depende de unas disciplinas y a su vez también es otra base para otras. La teología del Nuevo Testamento depende de la hermenéutica y exégesis. La historia del Nuevo Testamento y la crítica es base para la teología dogmática y la teología histórica. Como bien podemos saber, debemos entender qué significa la hermenéutica. La hermenéutica viene del griego hermeneutike, significa arte de explicar, traducir o interpretar. También conocido como el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las Sagradas Escrituras. Otra disciplina también podemos conocerla como exégesis. La exégesis viene de la palabra griega exégesis, que significa explicar. Significado literal que significa extraer, interpretar objetivamente. Es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto, netamente sea científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como también sacar una exégesis del Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Para poder tener un poco sobre teología dogmática, debemos entender que es una disciplina que busca dar una declaración coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basada primordialmente en las Escrituras, ubicado en el contexto de la cultura en general, expresado en el idioma contemporáneo y relacionado con los asuntos de la vida. Un teólogo que quiere presentar una sistematización del cuerpo total de la fe cristiana, así como una institución de Calvino o dogmática eclesiástica de Barr, usaría un esquema comprensivo. Pretende ser completo. Un teólogo que quiere presentar una respuesta a algún problema o omisión teológica específica, así muchas teologías de liberación, el precio del discipulado de Bonhoeffer, usaría un esquema parcialista, no pretendiendo presentar un cuerpo completo de teología. Ambos esquemas dependen de la teología bíblica para proveer los datos teológicos elementales para su estudio. Teología histórica. La teología histórica es el estudio y análisis de las varias teologías dogmáticas que se han presentado históricamente. Es decir, la teología histórica estudia la forma en que la Iglesia en las varias edades ha relacionado las Escrituras con su propia situación histórica. La teología histórica incluye el estudio de las bases históricas de la teología dogmática. La teología dogmática, además, tiende a identificarse con posiciones teológicas históricas, pero también la teología histórica desarrolla del estudio de las varias teologías dogmáticas de la Iglesia en sus distintas épocas. Definición de teología bíblica. La teología bíblica es aquella disciplina que busca sintetizar y resumir la revelación divina expresada en los textos bíblicos, o una parte de ellos, entendido a la luz de la historia y cultura del receptor inicial, expresado en forma coherente y comprensible para el lector moderno. La teología bíblica, entonces, sistematiza la revelación divina de los textos bíblicos. Esto implica un sistema de organización coherente y comprensible. No hay común acuerdo en cuanto al sistema de organización en la teología bíblica, pero la necesidad de algún sistema es reconocida. Los dos esquemas utilizados generalmente son el esquema histórico y el esquema temático. Si la relación de Dios ocurre en y a través de eventos históricos, la teología del Nuevo Testamento debe también incluir por lo menos una descripción histórica. La teología bíblica
Reconoce que la revelación de la Biblia es diversa. Cada autor tiene un aspecto histórico distinto que enfatiza puntos teológicos distintos, pero la teología bíblica también reconoce que la inspiración de Dios es constante y consistente. La teología, la teología bíblica, a la vez que es diversa, debe ser unificada por columnas teológicas inmutables. La diversidad de la teología bíblica corresponde exclusivamente al vehículo de expresión de la teología en el Nuevo Testamento. La teología dogmática acepta las conclusiones inmutables de la teología bíblica, sin tener que trazar la progresión de la revelación. La teología bíblica está interesada en parte en describir la progresión de la revelación para poder destacar lo que es inmutable. La teología dogmática está interesada en el fin de la teología bíblica, en el contenido teológico inmutable. La teología bíblica parte de la intención del teólogo de describir lo que el texto quiso decir y no lo que él quiere decir. Se refiere a una interpretación humana. Aunque reconocemos que el acercamiento hermenéutico del teólogo bíblico tiene que tratar de tres niveles: lo que el autor quiso expresar, lo que los receptores entendieron y lo que el texto significa hoy. La teología bíblica está interesada exclusivamente en los primeros dos niveles. El tercer nivel pertenece a la teología dogmática. Dios les bendiga. Nos vemos en la fase 2 con respecto a la teología del Antiguo Testamento. Dios les bendiga. Feliz tarde.